Hola, buenas tardes a todos. La charla es sobre Ephemeral Environments for Developers en Kubernetes. Y bueno, lo que quiero decir con estos palabras es, el escenario en el que nos vamos a enfocar es cómo podemos utilizar Kubernetes para compartir el clúster en un equipo de desarrollo, de tal manera que cada desarrollador esté utilizando ese clúster en desarrollo y cómo cada desarrollador puede estar trabajando en una aplicación que está corriendo en el clúster. Por eso digo ephemeral, porque el desarrollador se va a conectar temporalmente a una aplicación para desarrollar y conseguir que esa experiencia de desarrollo sea lo mejor posible. Entonces, bueno, explicaré más en detalle a qué me refiero con todo esto, las ventajas que tiene trabajar de esa manera. Luego os mostraré cómo resolvemos las problemáticas que presenta este enfoque desde las herramientas que hacemos en Octeto y también iremos viendo pues, otras herramientas del ecosistema que más o menos tratan de solucionar los mismos problemas. Bueno, os dejo ahí el Twitter por si me queréis hacer cualquier tipo de pregunta de Docker, Kubernetes o de Octeto. Yo siempre, bueno, también os dejo ahí que organizo el meetup de Docker y de Cloud Native con Javier Provecho y Pablo Moncada. Nos solemos reunir más o menos una vez al mes para hablar de temas de Docker y de Kubernetes. Ayer hubo un taller de Istio por Ángel. Y nada, si os interesa todo el tema de Docker y Kubernetes, pues os animo a que os apuntéis porque, ya os digo, solemos hacer charlas todos los meses. Y luego, bueno, contaros un poco que pues toda mi experiencia profesional ha estado muy orientada siempre a herramientas de desarrolladores. Lo que más me gusta de la informática es optimizar todos esos procesos de desarrollo, ya sea en integración continua o en desarrollo, los Docker Files. He usado muchísimo Docker Compose y en concreto, pues bueno, estuve 4 años en Docker muy metido también en toda esta temática de los contenedores, cómo optimizar el desarrollo con contenedores. Tengo varios cursos y blogs sobre el tema, si os interesa. Y bueno, pues tristemente Docker no le está yendo todo lo bien que se podría esperar. Y entonces en todo eso aparece Kubernetes. Kubernetes es una plataforma que no está pensada para desarrollar y se nota, o sea, por diseño no quieren meter ese use case dentro de la plataforma, entonces digamos que introduce muchísima fricción a la hora de desarrollar, pero por otro lado, como iré explicando en la charla, presenta un montonazo de ventajas que iremos viendo poco a poco. Entonces, pues un poco lo que hacemos en Octeto es precisamente eso, es intentar hacer con herramientas, intentar convertir Kubernetes en una plataforma que no introduzca tanta fricción a la hora de desarrollar y poder usarla desde desarrollo. Tenemos básicamente 2 productos, uno es Octeto Cloud, que es una plataforma, es un clúster compartido de Kubernetes, donde te logueas con GitHub y tienes acceso a un namespace con una UI muy orientada a desarrollo, donde pues, puedes empezar a lanzar tus deployments, tus pods, tus containers y te genera endpoints públicos, luego haremos una pequeña demo. Y luego, que sobre todo lo que quería contaros hoy, tenemos un proyecto open source que lo que te permite es estar codificando código en local con tu editor, pero que automáticamente, de manera transparente, se esté actualizando tu aplicación corriendo en Kubernetes lo más rápidamente posible. Anda, ¿qué pasa ahí? Bueno. Sí. A ver. Bueno, si no me pongo ahí a darle la mano y ya está. Bueno, ya os he adelantado media charla. A ver, ahora no quiero andar. Bueno, me pongo aquí. Bueno, os cuento un poco la agenda. Lo primero que voy a hablar es de la importancia que tiene que el trabajo de los desarrolladores sea lo más productivo posible y que tenga la menor fricción posible, porque al final los desarrolladores son un recurso muy caro y escaso y cuanto mejor uso se haga de ellos y
y más produzcan, pues mejor para la empresa y mejor para el desarrollador, que no se frustra tanto con cosas que no son lo que le gusta hacer. Entonces, luego hablaremos un poco de los workflows de desarrollo que yo veo más comunes a día de hoy, que básicamente es desarrollar sin contenedores, desarrollar con contenedores con herramientas como Docker Compose y desarrollo remoto en Kubernetes, que es lo que hablaremos más en detalle. Dentro de ese paradigma de desarrollo remoto en Kubernetes vamos a ver las principales dificultades que tiene llevar a cabo esa metodología, que básicamente es multitenancy. De repente voy a tener muchos desarrolladores accediendo al clúster y hay que, de alguna manera, controlarlo para que, ya sea voluntariamente o con mala leche, los desarrolladores no se estén fastidiando unos a otros. Y luego hablaremos de cómo conseguir una experiencia de desarrollo óptima cuando mi aplicación no está corriendo en local, está corriendo en un clúster remoto. Developer Productivity. Pues bueno, según las encuestas, os pongo aquí algunos datos. El 24% del tiempo de los desarrolladores se pierde solucionando problemas de sus dev environments. Es decir, porque a lo mejor la base de datos no le arranca, o porque las variables de la configuración de la aplicación no es la correcta, o porque dos servicios no se pueden conectar, o porque le falta una dependencia en su ordenador y no puede ejecutar la aplicación. Según las encuestas, el 24% del tiempo se lleva a solucionar ese tipo de problemas, que además de que no aportan valor al desarrollo, son bastante frustrantes para el desarrollador. Y luego el 16% se va en solucionar problemas de integración que no se detectan en local y que aparecen luego en staging o en producción. Y es muy difícil a veces replicar esos problemas en local, pues porque la configuración es bastante distinta. Total, que tenemos que el 40% del tiempo de desarrollo no se emplea de una manera efectiva, y además hay que añadir el cambio de contexto que supone cuando te tienes que poner a solucionar un tema de estos, y entonces pues pierdes un poco el foco de lo que estabas haciendo, te pones a hacer otra cosa. Al final no es solamente ese 40%, sino es el tiempo que lleva el estar haciendo esos cambios de contexto. Entonces, vamos a hablar un poco de qué vamos a considerar en esta charla, por lo menos, lo que es un entorno de desarrollo, y vamos a hablar de qué características desearíamos que tuviera mi entorno de desarrollo, ¿vale? Entonces, bueno, por entorno de desarrollo vamos a definir que son todos los procesos, herramientas que yo utilizo para desarrollar mi aplicación. Y esto incluye, pues, el ordenador, mi editor, mis dependencias runtime de mi aplicación, dependencias externas de mi aplicación, como la base de datos, por ejemplo, plugins que utilice en mi editor, por ejemplo, el debugger, todo lo que el desarrollador utiliza para poder trabajar en su aplicación. Entonces, con esa definición, y nos vamos a centrar en concreto en el proceso que le llamamos el inner loop, que es todo el trabajo de desarrollo que se hace hasta que llega el momento que lanzamos una pull request y ya ahí entra integración continua, delivery y todo eso, que no voy a hablar de ello en esta charla. Nos vamos a centrar en el inner loop, que es hasta que se mande la pull request. Entonces, ¿qué características son deseables en un entorno de desarrollo? Pues principalmente estas tres, que son que sea replicable, es decir, que yo tenga un comando para levantar mi entorno de desarrollo y que ese entorno de desarrollo funcione, ya esté en Mac, en Linux, en Windows, y que se levante todo en un solo comando, ¿vale? A eso nos referiremos con que el entorno de desarrollo sea replicable. Vamos a pedirle que sea lo más parecido a producción posible, que sea exactamente igual a producción va a ser imposible para empezar por tema de carga de tráfico, pero bueno, vamos a buscar que nuestros entornos de desarrollo sean lo más parecido posible a producción para reducir los problemas que aparecen de integración. Y muy importante, queremos que nuestro entorno de desarrollo sea rápido en el inner loop, es decir, que yo tenga, o sea, más que rápido, que sea efectivo. Es decir, que yo pueda recargar mi aplicación en segundos, que pueda usar un debugger, que pueda usar mis plugins de mi editor, que tenga compilación incremental. O sea, todas las cosas que se han ido desarrollando en los últimos años o décadas para optimizar el desarrollo, pues por el hecho de tener un entorno replicable o parecido a producción, que no las perdamos y que
pasemos a tener un entorno de desarrollo que no es efectivo. Entonces, teniendo en cuenta estas tres características, vamos a ver los entornos, los workflows de desarrollo que yo creo que son más estándar. El primero, pues tener todo instalado directamente en la máquina. Yo cojo mi ordenador, me instalo Node, o me instalo Go, o me instalo la máquina virtual de Java, me instalo una base de datos y me pongo a trabajar. La ventaja, vamos a empezar hablando de lo bueno. La ventaja de esto, pues que estás utilizando todas las cosas que han ido apareciendo en los últimos años, las que veníamos comentando, para optimizar el desarrollo, pues plugins, debuggers, hot reloaders, todo esto, ¿no? O sea que el inner loop, si tú trabajas con todo en local, es lo más efectivo que puede ser. O sea, tú cambias tu código, recompilas, relanzas la aplicación y en cuestión de segundos estás viendo todo funcionando. El problema que tiene esto es que no es replicable, o sea, si tú te vas pues, o sea, es muy difícil hacer un comando que instale todo eso en un solo comando, entonces se suele tirar mucho de wikis, las wikis suelen estar anticuadas muchas veces y bueno, y aún así, pues es muy complicado que ese entorno sea exactamente igual en una máquina Windows que en una Mac, que en un Linux, es un entorno que no es replicable en ese sentido. También tenemos como negativo que no se parece prácticamente en nada a cómo va a correr luego la aplicación en producción. La aplicación en producción va a utilizar probablemente un sistema operativo distinto, va a utilizar un hardware distinto, va a correr en el cloud con unas configuraciones de red y de seguridad que no puedes replicar en local. Entonces, digamos que la manera en la que estás desarrollando poco tiene que ver con cómo va a correr luego la aplicación en producción. Pero, como decíamos, el inner loop, genial, ¿vale? Lo más rápido que puede ser. Entonces, ¿qué problema tiene esto? Un poco hablando de DevOps, que es el tema del congreso. Pues que al final esta manera de desarrollar está todo moqueado, o sea, no es un entorno realista y lo que genera es como pongo ahí, una confianza moqueada también. Es decir, no hay confianza en que ese código vaya a funcionar como se espera cuando se lance a producción. Y esto para mí es la principal fuente de problemas entre el equipo de desarrollo y el equipo de operaciones. Porque el equipo de desarrollo hace su código, funciona, en local funciona, lo mandan al equipo de operaciones para que haga la release y peta. Y entonces que el equipo de operaciones piensa que los desarrolladores no saben lo que hacen y que cada vez que hacen una release se lo cargan todo. Y el equipo de desarrollo piensa que las operaciones también son unos matados, que cada vez que le dan el código para ejecutarlo, revienta, cuando todo funcionaba en local. Entonces yo creo que no es un tema de que unos sean mejores que los otros, sino que es un fallo de metodología. Entonces la metodología está generando una diferencia de entornos que va a dar problemas y que al final muchas veces generan también discrepancias a nivel de equipos. En todo este contexto aparece Docker, que soluciona parte del problema. O sea, lo que vamos a tener con Docker es, por ejemplo, si usamos Docker Compose, pues vamos a tener una definición de mi aplicación con los contenedores que estoy utilizando y en un comando Docker Compose App tengo mi entorno corriendo. Replicable totalmente, incluso si estoy en Windows, hay algunas diferencias de Windows, Mac y Linux y tal, pero bueno, bastante replicable, ¿vale? En ese sentido, muy bien. El problema que tiene Docker Compose, bueno, aparte de que tiene que correr todo en local, que ya veremos que eso es un problema también, uno de los problemas que tiene es que Docker al final, pues, tristemente, yo que he estado trabajando allí, pero Docker al final pues no ha ido evolucionando como hubiera sido deseable y digamos que todo el tooling alrededor de Docker no se ha adaptado al ecosistema de Kubernetes, que crece a una velocidad de vértigo y está un poco atascado y bueno, yo creo que este año van a empezar a salir soluciones nativas de Kubernetes que van a cerrarle más el paso todavía al enfoque de Docker y Docker Compose para desarrollo. Entonces, claro, como no está integrado, pues al final
Sí es un entorno replicable, pero cada vez está más alejado del entorno de producción, pues porque en producción no corres con Docker Compose, ¿vale? Entonces tenemos el Manifest Explosion, porque al final tengo Manifest para desarrollo, para producción, todo eso. Analizándolo en base a las características deseables de un entorno de desarrollo, pues bueno, vamos a considerar que es totalmente replicable, hasta ahí guay. Mejoramos en que se parece a producción porque, bueno, pues al final está todo dentro de contenedores y el tema a nivel del runtime lo tenemos controlado. Pero bueno, ya os digo, en parte porque Docker no ha evolucionado todo lo que sería deseable, no es exactamente lo mismo correr un Compose en un ordenador local que luego como eso va a ejecutar en Kubernetes con toda la infraestructura de Kubernetes. Y además la experiencia de desarrollo empieza a sufrir. Empieza a sufrir porque de repente ya no es tan sencillo correr un debugger, puedes montarlo, pero ya no es tan sencillo. Hay en algunos lenguajes, además como en PHP, por ejemplo, o con Python, que es muy, muy complicado porque necesitas un túnel reverso. De repente los plugins del IDE no te funcionan porque las dependencias están dentro del contenedor, no están en tu máquina. De repente todo el tema de hot reload, pues bueno, puedes montar los volúmenes en local dentro de los contenedores, pero a poco que tengas que cambiar una dependencia tienes que volver a recompilar la imagen entera y lo que sería un cambio de segundos en local, pues de repente te tienes que regenerar toda la imagen y a lo mejor se te van ahí 2 minutos, 10, 20, dependiendo de cómo sea tu imagen. Entonces, digamos que es un avance en solucionar el tema de replicabilidad y que se parezca a producción, pero se ha quedado un poco estancado desde mi punto de vista y le mete un poco de fricción al desarrollador. Aparte, que se me ha olvidado comentar, de que tienes que tener Docker en local, corriendo todo en local, el ordenador empieza a sufrir de ejecutarlo todo, sobre todo si no estás en Linux. Y en esa llegamos a desarrollo de Kubernetes en un Kubernetes remoto. Vamos a empezar hablando de lo bueno. Lo bueno es que ese entorno sí que es lo más parecido que puede ser a producción. O sea, puede ser incluso el mismo clúster de producción y tener divididas las cargas de desarrollo y de producción en distintos namespaces. Pero aunque fueran clústeres distintos, tú puedes poner un clúster de desarrollo con la configuración exactamente igual que el clúster de producción. Los lanzas los dos con Terraform o como quieras y te aseguras de que la configuración de red de seguridad de las credenciales frente a tu proveedor de cloud sea lo más parecido a cómo va a ser luego en producción. Otra ventaja que tiene el trabajar así es que no tienes que instalar nada en local, no tienes que instalar Kubernetes, no tienes que instalar Docker. Instalar Kubernetes y Docker en local, aunque bueno, las instalaciones de Kubernetes están mejorando mucho últimamente, K3S, Micro K8S están súper bien, pero al final en un equipo grande pedirle a todos los desarrolladores que tengan Kubernetes en local, a mí, en mi experiencia, no es una gran idea porque en cuanto haya algún problemilla, pues se van a quedar bloqueados y no van a poder trabajar. ¿Más ventajas de desarrollar en remoto? Pues bueno, tienes a disposición desde desarrollo todo el hardware y la red del clúster. Es decir, puedes compilar y ejecutar solo estás limitado por el cloud, ¿vale? La red es constante, no hay caídas, va todo rápido. El hardware, pues bueno, dependiendo de la aplicación, pero hay aplicaciones que requieren de más cómputo donde esto es fundamental porque en local directamente no puedes ejecutarlas. Y la última es que abre todo un nuevo campo de escenarios de colaboración. Como todos los entornos están en un clúster compartido, pues primero yo puedo compartir el endpoint de mi entorno de desarrollo con el equipo de producto, por ejemplo, para hacer validación rápida, incluso con un cliente, rápidamente que pueda ver algunos cambios y validarlos. Y no solamente para eso, sino también para troubleshooting. O sea, a lo mejor en un momento dado mi entorno de desarrollo se peta, lo que haría ahora es, si no sé arreglarlo, yo qué sé, me peta la base de datos y yo no tengo ni idea de cómo arreglar la base de datos. Pues lo normal sería por Slack empezar a chatear y intercambiarse comandos y logs y todo esto y esperar a que el otro esté y todo esto. Pues si está todo en un clúster compartido, lo único que tengo que decirle a la persona que sabe cómo arreglarlo es que se conecte a mi entorno de desarrollo, lo arregla y ya está. Y acabamos antes. Ahora,
Eso es lo bueno. Lo malo es esto de aquí. Yo estoy desarrollando en local, quiero probar un cambio y tengo que construir una imagen de Docker, ponerle un tag nuevo, subirla al registro, redesplegar la aplicación, que el clúster descargue la imagen en el clúster, que Kubernetes recree los pods, que también se lleva un ratito, y ya después de varios cafés tengo mi aplicación corriendo en Kubernetes con los cambios y lo puedo probar. Entonces, esto que funciona muy bien para interacción continua y para despliegue continuo, para desarrollo no se puede desarrollar así, o sea, es totalmente impracticable. Y además es que no tiene sentido, o sea, pensar todo el flujo que se está haciendo aquí para, a lo mejor yo he cambiado 3 letras en mi aplicación, en el código, y para mover 3 letras de mi máquina al clúster, estoy generando imágenes de megas, de cientos de megas, o vete tú a saber, subiéndolas al registro, bajándolas, vamos, que no tiene sentido. Entonces, esto es una de las cosas que hay que solucionar si quieres trabajar en remoto en Kubernetes. Volviendo un poco a las características que decíamos, pues tenemos replicable totalmente, kubectl apply, tengo mi aplicación corriendo, helm install, tengo mi aplicación corriendo, lo más parecido posible que esa producción, pero el inner loop horrible, y ya no solamente horrible, sino que encima tengo que estar tecleando comandos de Docker, de kubectl, de un infierno. Entonces, vamos a ver cómo podemos solucionar eso. Lo primero que voy a hablar es de multitenancy. Si yo le estoy dando acceso a un equipo de desarrolladores a un clúster, tengo que controlar un poco las cosas que pueden hacer y que no pueden hacer, ¿vale? El enfoque que nosotros proponemos es que cada desarrollador tenga acceso a un namespace dentro de Kubernetes, ¿vale? Un namespace al final es como un clúster virtual donde nos aísla de manera lógica los recursos. Yo puedo repetir nombres entre distintos namespaces, dentro del mismo namespace los nombres son únicos. Y cada desarrollador trabaja en su namespace, dentro de ese namespace lanza los contenedores, pod deployments que quiera. Y además no tengo por qué replicarlo todo en el namespace. Yo puedo tener mi equipo de plataforma que tiene en el clúster servicios de plataforma corriendo que todo el mundo puede consumir, ya sea un Kafka, Prometheus, Elasticsearch, un servicio de autenticación. No tengo que replicarlo todo en los namespaces como replico todo en local. Cuando yo estoy en el clúster, muchas de las cosas las puedo compartir para todos los namespaces. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues como decía, primero hay que crearle una cuenta a cada desarrollador, un service account de Kubernetes para que tenga acceso al clúster. Y lo segundo que tenemos que hacer es configurar esos namespaces para que sean un sandbox y que lo que pueda hacer el desarrollador esté limitado. Cosas que se pueden hacer ahí, pues con Airbag, controlar las APIs de Kubernetes a las que tiene acceso el desarrollador. Con Network Policies puedes controlar a qué namespaces puede acceder y a qué namespaces no puede acceder a nivel de red. Tenemos OPA o Pod Security Policies para controlar qué privilegios puede tener el desarrollador al lanzar cargas, pues por ejemplo en modo privilege o no modo privilege. Todo eso se puede controlar en Kubernetes con OPA o con Pod Security Policies. Tenemos cuotas. Vamos a decir, este desarrollador puede usar hasta 3 CPUs y 6 gigas de memoria o lo que sea. Todo eso, hay herramientas en Kubernetes para generar esa capa de multitenant dentro de Kubernetes. Entonces, bueno, os voy a enseñar una demo de cómo hacemos esto en Octeto. Hay más soluciones, obviamente. La más conocida pues, sería OpenShift, que hace muchas de estas cosas. Pero bueno, os voy a enseñar un poco cómo lo resolvemos nosotros. Nosotros, como os decía antes, tenemos Octeto Cloud, que es un clúster que corre SaaS compartido, ¿vale? Es gratuito. Y luego esa misma aplicación pues también la podemos instalar on-premise en el Kubernetes del cliente. Y os enseño un poco cómo va. Lo primero, lo que decíamos de la generación de credenciales en Kubernetes. Es un portal que con el Identity Provider que tengas, ya sea GitHub, Google Accounts, LDAP o lo que sea, directamente el desarrollador con esa identidad va a poder entrar en la plataforma y directamente nosotros creamos la Service Account para ese desarrollador.
una vez que está aquí, pues esta es la visión del namespace que tiene el desarrollador en el clúster. Aquí, bueno, no quiero entrar en detalles, pero bueno, nosotros nos centramos mucho a que esta UI esté orientada al desarrollo y que muestre solo lo que le interesa al desarrollador, porque hay muchas UIs de Kubernetes, pero están más orientadas a operaciones que a desarrollo. Entonces, bueno, una vez que entro aquí, lo que os decía antes, nosotros aquí tenemos automatizado la generación del airbag, de network policies, post security policies, cuotas, todo eso para que sea un sandbox de desarrollo. Entonces, una vez que estamos aquí, lo primero es definir el entorno que quieres desplegar. Aquí, bueno, pues podríamos tener manifest de Kubernetes y hacer un kubectl apply, podríamos tener un char de Helm y que el desarrollador haga un Helm install. Nosotros dentro de la plataforma tenemos un catálogo donde el desarrollador puede llegar y desplegar la aplicación. En este caso voy a lanzar una aplicación de una web app que básicamente es una API, un frontend y una base de datos en MongoDB. Entonces, bueno, más allá de la demo y enseñar el producto, lo que quiero recalcar aquí es que el desarrollador está desplegando una aplicación en Kubernetes y en realidad no tiene ni por qué tener acceso a los manifests de Kubernetes, ni entender cómo están hechos, simplemente tiene que tener una manera de poder desplegar esos manifests que el equipo de operaciones ya va a definir para que cumplan los criterios que ellos quieren que cumplan las aplicaciones dentro del clúster, ¿vale? Esto se lanza. Una de las cosas que hacemos nosotros es directamente crear un endpoint por namespace. Estos serían distintos a nivel de namespace, de tal manera que el desarrollador llega aquí y tiene su aplicación corriendo, ¿vale? Con un endpoint que puede compartir, que está disponible para toda la gente, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí, bueno, simplemente eso, deciros que aquí nos centramos mucho en el tema de desarrollo. Al desarrollador, ¿qué le importa? Pues si está corriendo o no está corriendo, si hay un error te lo mostraría aquí, qué cuotas estoy usando y qué estoy consumiendo y los logs de la aplicación, ¿vale? Fuera de eso, los manifests de Kubernetes en principio no tienen por qué ser algo relevante en el inner loop, digamos. Vale, entonces hasta ahí tengo mi aplicación corriendo. No es la parte más difícil. Vamos a ver ahora, ya tengo mi aplicación corriendo, que si os dais cuenta tiene un pequeño bug, porque estas dos listas, es una aplicación tipo Netflix, estas dos listas de aplicaciones deberían de ser distintas, ¿vale? Hay un bug y entonces está mostrando la misma lista en las dos. Entonces, hasta ahí tenemos Kubernetes, lo facilita mucho todo esto, tenemos la aplicación corriendo, cada desarrollador la suya en su namespace. Ahora, ¿cómo vamos a hacer cambios en la aplicación? Pues obviamente no queremos ir por todo el ciclo que hemos dicho antes y bueno, hay un ecosistema increíble, aquí pongo algunas herramientas, pero hay más. Hay un ecosistema increíble en mejorar la experiencia de desarrollo dentro de Kubernetes. Yo clasifico las herramientas que hay en 4 grupos, ¿vale? El primero son pues, herramientas como Telepresence o KubeForward, que lo que hacen es simular que mi ordenador está dentro de la red del clúster, ¿vale? Telepresence es un poco la que más se utiliza. Lo que hace Telepresence es que tú tienes tu deployment corriendo en el clúster, tiene un comando de swap, y entonces tú le dices, hazme swap a este deployment en Kubernetes, y a partir de ese momento todo el tráfico de entrada que le llega al deployment lo redirige a tu ordenador, y el tráfico de salida de tu ordenador lo manda al clúster y puede acceder a todos los servicios que hay corriendo en el clúster, ¿vale? Entonces, soluciona totalmente el inner loop porque estás ejecutando en local, entonces no hace falta repusear ni generar imágenes ni nada. O sea que eso súper bien. Yo la pega que le veo es que, bueno, pues al final estás corriendo en local sin contenedores, que ya hemos visto que no es muy replicable, pero incluso más que eso es que pues están metiendo ahí una latencia que, bueno, dependiendo de la aplicación puede o no ser admisible. O sea, si yo, por ejemplo, tengo mis bases de datos corriendo en Google y en desarrollo pues lanzo una batería de test que están haciendo un montón de peticiones a la base de datos,
pues a lo mejor esa batería de test, en lugar de correrme en 1 minuto, me tarda 5 y cosas así, ¿no? Pero bueno, es una herramienta súper chula. Todas las que hay aquí molan un montón. El siguiente enfoque sería herramientas que ese ciclo que hemos visto de construir la imagen, pusearla, redesplegarla, que no lo tenga que estar yo haciendo manualmente, sino que lo automatizan. Aquí pues pongo Scaffold, que es de Google, Draft, que es de Microsoft, y Tilt y Garden, que son dos startups. ¿Qué hacen estas herramientas? Pues eso, la que más se usa probablemente sea Scaffold. Cada vez que yo hago un cambio en local, Scaffold me hace un build de la imagen, la pusea, me redespliega el deployment, todo el rato, en un bucle, de tal manera que, bueno, pues al menos no tengo que estar tecleando, pero tiene la pega de que sigue llevándose un tiempo. Ese proceso de redespliegue pues puede tomar varios minutos. Luego están herramientas que aquí meto Octeto, que están basadas en sincronizar código en el remoto. Está Octeto, está Casync, que yo creo que es la primera que salió, DevPods, que es de JenkinsX, y DevSpaces, que es otra startup. El enfoque de estas herramientas es pues, un poco lo que decíamos antes. Si yo estoy cambiando 4 líneas de código, en lugar de estar reconstruyendo todas las imágenes y redesplegando el deployment, pues utilizar un pod de desarrollo donde yo sincronizo el código y en ese pod de desarrollo yo puedo abrir una terminal y ejecutar lo que me dé la gana, instalar dependencias si tengo que instalar, pero todo lo que estoy editando en local está automáticamente disponible en el pod de desarrollo. Y luego estaría el último grupo, que serían editores online. Editores online, pues bueno, probablemente el líder sea Eclipse, pero está Coder, Visual Studio Code acaba de sacar uno también. Bueno, y hay un montonazo. ¿Qué ventaja tienen los editores online? Pues como ya estás editando directamente dentro del clúster, pues no hay que transmitir nada. Ya está directamente tu código en el clúster, ya lo puedes ejecutar dentro del clúster directamente. Eso es lo bueno que tienen. Lo malo que tienen, que bueno, yo creo que con el tiempo esto irá mejorando, sobre todo con 5G y todo esto. Lo malo que tienen es que pues, te introducen una pequeña latencia cuando estás editando, que no es mucha, pero se nota un poco. Y dependes de Internet, si no tienes Internet directamente no tienes acceso ni al código y sobre todo te imponen un editor. Si tú estás utilizando otro editor, pues tienes que cambiar de editor y pues muchas veces en una empresa eso no es muy bien recibido. Entonces, bueno, esto es un poco el ecosistema. Voy a pasar a hablar de Octeto y haceros una demo con Octeto, pero bueno, que sepáis que es un ecosistema súper en ebullición y bueno, al final quedarán 3 o 4, pero que hay un montón de actividad. Bueno, Octeto en concreto es una CLI. Os pongo aquí el repositorio, es open source. Es open source casi, creo que acabamos de cumplir hace poco 1 año. Y bueno, pues para llevar 1 año trabajando en el proyecto y en otras cosas, pues bueno, tenemos bastante buena aceptación. 812 stars, si significa eso algo, pues bueno, va subiendo el numerito. Ya tenemos 10 personas que han contribuido al proyecto y bueno, pues el feedback que vamos recibiendo la verdad que es bastante bueno. ¿Cuáles son los principios de diseño de la CLI de Octeto? Pues lo primero es que sea una herramienta solo de cliente, ¿vale? Cómo funciona internamente es que accede a las credenciales de Kubernetes que tengas en local y con eso pues básicamente va a inyectar un binario de sincronización en tu deployment para poder estar sincronizando directamente el código según vas editando que esté disponible en el deployment, ¿vale? Hace alguna cosilla más, pero bueno, básicamente es eso. Es muy importante que sea solo client-side. ¿Por qué? Porque de esta manera se puede utilizar en cualquier clúster de Kubernetes, no dependes de que nadie te instale nada en el clúster, es una herramienta que puedes utilizar directamente sin tener nada preinstalado en el clúster, que lo hace mucho más fácil de utilizar. Lo segundo, como es una herramienta, al final lo que nosotros queremos o lo que buscamos es que el desarrollador en local solo tenga que instalar la CLI de Octeto. Entonces, pues bueno, es muy importante que funcione en todas las plataformas porque al final es el único requisito que tienes para instalar en local. La tercera, que para mí es súper importante, es que
desacople lo que es el deployment del desarrollo. ¿A qué me refiero con esto? A que la aplicación se despliegue como quieras, con kubectl, con Helm, con OpenFast, con integración continua. Algo despliega la aplicación y es después el desarrollador el que se conecta a desarrollar en uno de los componentes. Eso da mucha flexibilidad porque si trabajas a ese nivel, pues te da igual la herramienta que hayas usado para desplegar la aplicación y no estás obligándole a la gente a cambiar su forma de desplegar la aplicación. De las herramientas que hemos visto antes, pues por ejemplo Telepresence es así, se despliega la aplicación y luego tú haces un swap al deployment, pero la mayoría de las demás no son así. En Scaffold todo el deployment está integrado directamente en los manifests de Scaffold. La siguiente es que en el inner loop no haga falta ejecutar ningún comando de Docker ni de Kubernetes, ¿vale? Está bien saber de Docker y de Kubernetes y ejecutar algo si quieres, pero no debería de ser un requisito para todos los desarrolladores porque, como os he dicho antes, no son herramientas pensadas para desarrollo. Y si yo para estar mirando los logs tengo que estar haciendo queries de kubectl o si no me arranca la aplicación tengo que mirar las condiciones de error del deployment, del pod, del servicio, pues eso es muchísima fricción para el inner loop. Y la última es no imponer ningún tipo de tool, pues que puedas seguir usando tu IDE, que puedas seguir usando tu compilador, que puedas seguir usando tus scripts o tus manifests de deployment. Intentar ser lo menos impositivo en ese sentido. Entonces, bueno, os cuento un poco cómo funciona. Básicamente lo que hace es que tú le dices un deployment que quieres poner en modo desarrollo. Hay un comando que se llama octeto-app, que lo que va a hacer es normalmente cambiarle la imagen al deployment que quieres poner en modo desarrollo, porque normalmente para desarrollar necesitas tools que no necesitas luego para correr en producción. Y va a levantar dos procesos de Synthing. Synthing es un protocolo de sincronización para IoT. Levanta dos procesos de Synthing en el remoto y en el local. El remoto lo expone por forward y los conecta de tal manera que todo lo que cambias en local está disponible en remoto y lo que cambias en remoto también se sincroniza local. Synthing funciona súper bien para esto porque ya os digo, está diseñado para Internet of Things. Y si lo pensáis, una serie de pods corriendo dentro de un clúster, pues a un nivel lógico se parece mucho a una serie de dispositivos corriendo por ahí en Internet. Vale, os voy a enseñar una demo rápida. Bueno, como os decía antes, aquí tengo la aplicación corriendo, ¿vale? Voy a abrir una terminal. Aquí tengo el código fuente de la aplicación, básicamente el servicio de la API. Ahí. Aquí tengo el código fuente de la aplicación. En concreto me voy a centrar en el componente de la API. Me meto en el directorio de la API. Voy a abrir aquí Visual Studio Code. Vale. Y lo que tengo que hacer aquí, ya os digo, esto ahora mismo lo tengo apuntando a mi contexto de Kubernetes, está apuntando al namespace, a mi namespace en Octeto Cloud. Podría estar apuntando a cualquier Kubernetes, ¿vale? O sea, a ese nivel, esto es Kubernetes vanilla, ¿vale? Yo puedo hacer queries, estos son los pods que están corriendo la aplicación ahora mismo en Kubernetes. ¿Vale? Y lo que hago aquí es ejecutar el comando octeto-app para poner el deployment de la API, en este caso, en modo desarrollo, ¿vale? ¿Qué está haciendo eso? Pues eso funciona en base a este fichero de YAML, donde definimos qué significa eso de poner en modo desarrollo. Básicamente le decimos,
¿Qué deployment quiero poner en modo desarrollo? En este caso lo digo con un label, porque se ha desplegado con Helm y el nombre es dinámico. Le digo cuál es mi imagen de desarrollo, en este caso es un Node 10. ¿Dónde quiero sincronizar el código en el remoto? ¿Qué comando quiero ejecutar? Yo normalmente lo uso abriendo un bash y ya en el bash ejecuto yo lo que quiera. Y en este caso también se pueden definir más cosas, pero en este ejemplo vamos a hacer por forward de los puertos de la aplicación el 8080 localhost, que bueno, en principio en Octeto Cloud no hace mucha falta porque ya tienes un endpoint, pero este de aquí es más importante, que me estás poniendo el debugger del remoto local, ¿vale? Entonces, me vuelvo a la terminal, el Octeto App ha terminado y ya tengo el protocolo de sincronización entre local y remoto y tengo un terminal que está ejecutando en remoto, ¿vale? Esto está ejecutando dentro del clúster. Yo aquí arranco mi aplicación como lo haría en local, ejecuto el John Start y si me voy aquí y hago refresh, pues todo sigue funcionando, pero ahora mismo el tráfico que le entra al deployment está cogiendo los cambios que yo estoy editando en local, ¿vale? Vamos a hacer una prueba de eso. Si me voy aquí a la aplicación, pues la aplicación tiene un bug y es que cuando se le llama al endpoint de la lista de las películas que estoy viendo, llama a la colección de movies en lugar de a la de watching, ¿vale? Yo guardo aquí, Octeto me ha sincronizado el cambio en el remoto, la aplicación ha recargado automáticamente dentro de Kubernetes y si yo hago refresh en el remoto, pues ya tengo el fix funcionando directamente en Kubernetes sin necesidad de ir por todo el ciclo del build y el push y el redeploy. Eso sería para recargar los cambios. Voy a hacer ahora un ejemplo de cómo sería, por ejemplo, depurar una aplicación que está corriendo, en este caso es en GKE, está corriendo en GKE en Estados Unidos, ¿vale? Si yo quiero debuguear la aplicación, pues bueno, pues lanzo la aplicación en modo debug, me tengo que ir aquí a Visual Studio Code y lanzar el debugger, ¿vale? Os voy a enseñar la configuración. Es muy sencillita, le estoy poniendo un debugger remoto que hace un attach al proceso que está expuesto en localhost 9229. Como estamos haciendo por forward del puerto remoto al localhost, esto se va a conectar al debugger que está corriendo en Kubernetes, ¿vale? Lanzo la aplicación en modo debug y aquí la tengo corriendo. Y a ver, vamos a ver si yo le pongo, por ejemplo, aquí un breakpoint. Ah, bueno, tengo aquí ya uno. Si le pongo aquí un breakpoint en esta línea, yo me voy a la aplicación, vuelvo a refrescar, no me está cargando nada porque tengo la aplicación aquí parada. Y estoy haciendo debug como si estuviera en local, pero en realidad está corriendo todo en Estados Unidos en este caso. Aquí puedo ver las variables, lo que sería el ciclo de desarrollo estándar, ¿vale? Le doy a seguir y me termina de cargar la aplicación, ¿vale? Pues bueno, eso sería un poco la experiencia de desarrollo. Luego, una vez que has terminado de desarrollar, tenemos un comando que es redeploy, que básicamente esto lo que va a hacer es reconstruir la imagen, subirla y redesplegarla, pero compilándolo todo directamente en remoto. Eso no quería meter ahí más. Pero bueno, la experiencia de desarrollo es lo que os digo. Hemos conseguido que según estoy editando esté todo disponible y que pueda usar cosas como el debugger y este tipo de herramientas. Vale, pues bueno, como conclusiones, aunque hemos visto que tiene problemas por resolver, aunque ya hemos visto que hay un ecosistema muy rico trabajando en todo esto, yo creo que Kubernetes tiene un potencial tremendo como plataforma de desarrollo, no solo porque soluciona el tema de que es replicable y que se parece a producción, sino porque Kubernetes es muy bueno compartiendo recursos y al final los entornos de desarrollo tienen muchos spikes. Entonces, si tú tienes todas tus cargas de desarrollo corriendo en Kubernetes, vas a conseguir un uso óptimo de tus recursos en desarrollo. ¿Cómo vamos a plantear esto? Pues bueno, que cada desarrollador tenga un namespace, de esa manera están aislados,
que cada desarrollador tenga una manera de un solo comando, un solo clic para desplegar la aplicación y con herramientas tipo Teto o otras que hemos visto, conseguir que el ciclo de desarrollo del Inner Loop sea lo más rápido posible, que sea como si estuviera todo en local. Un poco volviendo a las características, pues bueno, con Docker tenemos replicabilidad, con Kubernetes tenemos entornos productivos y con herramientas tipo Teto tenemos el Inner Loop rápido, aunque estemos en remoto. ¿Y qué conseguimos con eso? Pues que el equipo de desarrollo y el equipo de operaciones tengan todas las características que quieren de su entorno de desarrollo. Y nada más, muchas gracias.